Esta convocatoria, de verdad estamos profundamente agradecidos, sabemos que el 30 de diciembre es un día complicado para todos, sin embargo nos vemos obligados a esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos la responsabilidad de darle respuesta a la catastrófica cadena que hizo el señor Mauro Moros en el día de ayer. Nunca habían sido tantas, tan concentradas y tan cínicas las mentiras vertidas por el gobierno en una cadena presidencial. Si él creía que por hacerlo un 29 de diciembre se iba a quedar sin respuesta, se equivocó, porque ciertamente el adversario no descansa, nosotros tampoco tenemos vacaciones. Arranco entonces con el documento elaborado por el equipo técnico de la Mesa de la Unidad Democrática a estos efectos. Se llama así: 2016, año de la agresión masiva del régimen contra el pueblo venezolano. En primer lugar, en materia económica, por primera vez en la historia venezolana la pobreza extrema duplica la pobreza relativa y solo 2 de cada 10 venezolanos no son pobres. En conclusión, se acabó en Venezuela la clase media. Al cierre del año 2016, la economía venezolana presenta una contracción del Producto Interno Bruto estimada en 12%, una tasa de inflación que excede el 500% y una caída de las reservas internacionales de aproximadamente 5.200 millones de dólares americanos. Todo ello se traduce en una disminución del salario real superior al 20% y un incremento abrumador de los niveles de pobreza. 76% de los venezolanos están bajo la línea de pobreza por ingresos. 73% de los hogares están en situación de pobreza, de los cuales 49% están en situación de pobreza extrema. Todo esto según las cifras de la encuesta de condiciones de vida en COVID realizada en forma conjunta por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, lo que revela que hoy Venezuela es un país en ruinas. 76% de los venezolanos están bajo la línea de pobreza por ingresos. 73% de los hogares están en situación de pobreza, de los cuales 49% están en situación de pobreza extrema. Ya en Venezuela sencillamente se es pobre o no se es pobre, y los que no son pobres son apenas 2 de cada 10 venezolanos. Maduro destruyó en 3 años los avances que el país construyó en 40. 2016 ha sido el peor año en desabastecimiento de medicamentos. Venezuela ha retrocedido exponencialmente en los últimos 3 años, tanto en enfermedades infecciosas como malaria. Solo hay 2 países en el mundo que han retrocedido en la lucha contra la malaria, y uno de ellos es Venezuela. En materia de seguridad ciudadana, un asesinato cada 18 minutos coloca a Venezuela con un índice de criminalidad 15 veces superior al promedio del planeta. Los 28.479 homicidios ocurridos en Venezuela en 2016 constituyen un récord histórico. Esto significa que este año asesinaron 78 venezolanos por día, es decir, un promedio de 1 cada 18 minutos. Hay que rendirle homenaje al civismo y al coraje del pueblo venezolano en general y del pueblo opositor en particular, y hay que reconocer también de manera muy clara que el pueblo opositor estuvo muy por encima de la dirigencia política. ¿Cuál es la perspectiva 2017? Debo anunciar que hay un intenso proceso de debate, un intenso proceso de discusión en relación a lo que es la redefinición de la estrategia opositora y de la estructura de la oposición democrática en Venezuela. La consulta no puede ser episódica, la consulta no puede ser espasmódica, ni simplemente cuando a los actores políticos se les ocurra que es necesario consultar. La relación entre dirigencia política y sociedad civil tiene que ser permanente y articulada, por supuesto, salvaguardando cada quien sus espacios de autonomía, sus espacios de responsabilidad. Nosotros también tenemos que reconocer que en el año 2016 no le presentamos al país una perspectiva clara de hacia dónde deben ir los cambios. Todos estábamos planteando el cómo de los cambios y al final coincidimos en un cómo, en el referéndum. Pero nadie le dijo a este país: después del referéndum viene un proyecto de reconstrucción nacional de tales y tales características, que va a ser conducido por un gobierno de unidad nacional de tales y tales características, y ese gobierno de unidad nacional va a garantizar su gobernabilidad, su estabilidad y su gobernanza de esta y de esta manera. Bueno, eso hay que hacerlo. La unidad hoy es la única alternativa que ha logrado vencer al régimen en 17 años de dictadura. Lo que viene es muy complicado en Venezuela.
lo que viene es muy rudo en Venezuela. Y la única manera de salir adelante en este proceso es más bien ampliando la unidad que tenemos. Aquí vamos para un proceso de transición que es muy complejo porque va a ser una transición sin hegemonía. Vamos a decirlo con claridad. El régimen no tiene votos con que aplastar la fuerza del cambio democrático. Yo no veo a la oposición venezolana llegando al 23 de enero sin exponerle al país cuáles son los términos de esa nueva ruta política en esta nueva condición que, repito, sin horizonte electoral a la vista, nosotros tenemos que avanzar y lograr esa solución al drama venezolano. ¿Por qué esa revisión y por qué ese debate? Que es lo que se está dando en el marco de lo que algunos han denominado sesión permanente de la MUD. Bueno, por dos razones fundamentales. Primero, este balance que estamos haciendo. Este balance revela a las claras que es necesario la redefinición de la estrategia y la redefinición de la organización y de la estructura. Y en segundo lugar, bueno, por la situación del país. Ha cambiado el marco en el cual se da nuestra lucha y en consecuencia tiene que cambiar la forma como nos organizamos para darla. En ese sentido, debo informar que hasta ahora hay al menos 3 avances sustantivos que ya son consensuales en la oposición venezolana. El primero, la necesidad de que la vocería política esté en manos de los actores políticos fundamentales, de los partidos políticos. Eso es fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque los partidos políticos son los actores básicos de la organización popular para dar esta lucha. Quisiera recordarles que aún hay un 20% de la población que cree en las mentiras del gobierno. Nosotros no hablamos para los ya convencidos únicamente, nosotros hablamos para la gente que hay que convencer. Entonces es importante decirle a ese 20% de los venezolanos estas verdades, contrastar la mentira del poder con la realidad de Venezuela. Esto es demasiado importante hacerlo una y otra vez. Dicen que el que calla otorga. Nosotros no callamos ni otorgamos. Ahora, no basta con señalar el problema. Además, hay que construir la salida y a eso vamos a referirnos. Para nosotros, quiero decirlo con la mayor humildad, el año 2016 fue el año en el que el pueblo opositor estuvo muy por encima de su dirigencia. Eso hay que decirlo con claridad, eso hay que decirlo con honestidad, eso hay que decirlo con humildad. El año 2016 es el año del derroche del coraje ciudadano. Fue el año en el cual recogimos en primer lugar hicimos toda la presión que hubo que hacer para lograr la planilla para recoger el 1% de las firmas. El 0800 Salud ha sido un completo engaño. 2016 ha sido el peor año en desabastecimiento de medicamentos. Después de un año de anunciar esta farsa del 0800 Salud, este año escasean más medicamentos que salvan vidas, quimioterapéuticos, antibióticos, medicamentos para la atención y diabetes, medicamentos para los pacientes con enfermedades neurológicas y mentales y muchos otros. Lejos de mejorar la situación, empeoró francamente. El nivel de desabastecimiento en la lista de medicamentos esenciales alcanzó 92%. Es muy preocupante que el propio presidente, como lo anunció, se encargue de esta iniciativa. Así lo dijo el día de ayer. Si asumimos que dijo lo mismo sobre el tema económico y hoy la economía está destruida. Es un insulto para los venezolanos decir que Barrio Adentro, después de 16 años, solo se ha consolidado en los estados llaneros. No es casualidad que los estados llaneros tienen las peores tasas de mortalidad materna, infantil y neonatal. Si Barrio Adentro es de orientación preventiva, ¿cómo se explica que no vacunen y no controlen mujeres embarazadas? Si cumplieran la misión para la cual fueron diseñados y financiados, no hubiera el brote de difteria, enfermedad que estuvo bajo control hace 24 años. La causa principal del brote de difteria es la poca capacidad de vacunación del sistema nacional, donde Barrio Adentro tiene una responsabilidad importante. La fulana inversión social tan cacareada no ha sido real en salud, según los datos de la propia memoria y cuenta. La fracción de inversión en salud viene cayendo estrepitosamente desde hace 5 años. Es uno de los peores de América Latina hoy en día, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Hasta tanto el gobierno no cumpla, no habrá interlocución directa entre el gobierno y la oposición. Ese escenario no existe. Para que exista es necesario que el gobierno cumpla con los acuerdos
ya no se trata de lo que diga la oposición y lo que diga el gobierno. Como ustedes recordarán, los señores del sector oficialista llegaron a decir que nosotros mentíamos, llegaron a decir que nunca se había planteado en la mesa el tema electoral, llegaron a decir que nunca se había planteado en la mesa el tema de la libertad de los presos políticos, y pensaron seguir mintiendo de manera impune hasta que salió la carta de Parolin, la carta del Vaticano, planteando 4 demandas muy claras, y entre ellas precisamente el tema electoral, el tema de la libertad de los presos políticos, el tema del respeto a la Asamblea Nacional y el tema del canal humanitario. Eso le puso un adhesivo en la boca a los mentirosos del gobierno. Entonces, repito, no es lo que diga la oposición, allí está la Carta del Vaticano como prueba de que nuestros planteamientos son en efecto verdaderos. Hasta tanto no se produzca cumplimiento por parte del gobierno, no habrá interlocución directa gobierno y oposición, y aquí lo que viene es lucha social y lucha política.